Tiziano fue uno de los principales pintores del Renacimiento italiano. A diferencia de Leonardo, Miguel Ángel o Rafael, centró su carrera en Venecia y no en Florencia o Roma. Tiziano pintó algunas de las obras más hermosas de la historia de la pintura europea y tuvo una enorme influencia en artistas de siglos posteriores. En pantalla vemos un autorretrato del pintor, pintado hacia 1572, cuando tenía entre 73 y 75 años. En su juventud, en Venecia, Tiziano trabajó junto a grandes pintores, entre ellos Giovanni Bellini y Giorgione. Llegó a ser un artista muy conocido y trabajó para los personajes más poderosos de su época. En este retrato viste de negro, como hacían muchos caballeros del momento, y lleva una cadena al cuello, que era señal del favor que había recibido por parte del emperador Carlos V. Al pintarse con un pincel en la mano, muestra que su éxito es resultado de su arte. Una de las razones que explican el éxito de Tiziano entre los principales personajes del momento es su talento como retratista. Este cuadro muestra a un joven de la poderosa familia Farnesio, se llama Ranuzio Farnesio. El cuadro es de 1542 y muestra al chico con 12 años. La cruz que luce sobre la capa es un símbolo de la Orden de Malta, una congregación que agrupaba a hombres de alta alcurnia. Este tipo de asociación nos recuerda la obsesiva preocupación por el estatus social que existía en Europa en esta época. Y nos recuerda también que la pintura sirvió a los poderosos para mostrar y para mantener su estatus. La expresión del muchacho es de viveza, de curiosidad y vitalidad juveniles. Al margen de que este joven pudiera poseer esas cualidades, es Tiziano quien ha decidido plasmarlas y quien lo ha hecho con éxito. Un contemporáneo escribió que este joven posó únicamente para parte del retrato, pero no para todo él. Así se solían hacer este tipo de cuadros. La persona retratada típicamente posaría durante una o unas pocas sesiones, en las que el retratista pintaba su rostro. El resto del cuadro no necesitaba la presencia del sujeto. Si acaso el pintor recibía en su estudio las ropas que el cliente quería lucir en el cuadro u otros elementos como una armadura o una espada. La riqueza de matices que vemos en el rojo del ropaje es característica del talento de Tiziano como colorista. La elegancia que transmite el joven también es habitual en los retratos de este pintor. La idea de la elegancia que transmiten los retratos de Tiziano ha influido mucho en otros pintores, como Van Dyck o Velázquez. Este cuadro se llama La Bacanal de los Andrios. Es uno de varios cuadros que Tiziano pintó hacia 1523-24 para un hombre llamado Alfonso de Este, duque de Ferrara. Como otros mecenas del Renacimiento, Alfonso de Este dedicó gran parte de su tiempo a coleccionar arte y a aprender sobre la antigüedad. El cuadro se basa en una descripción de un cuadro antiguo escrita en el siglo III de nuestra era por un autor griego llamado Filostrato. Ese cuadro descrito mostraba la idílica isla de Andros, donde un río de vino creado por el dios Baco regaba la tierra. La recreación que pinta Tiziano de ese texto celebra los placeres que se derivan de la ingestión del vino. El riachuelo del primer plano contiene vino en lugar de agua. Algunas figuras visten ropajes del siglo XVI, pero la mayoría visten ropa antigua o están desnudos. En el mundo que observamos en este cuadro coexisten lo mitológico y lo contemporáneo. Un crítico ha descrito lo que muestra el cuadro como una edad de oro del placer, una descripción que me parece acertada. El vino induce al baile y al sueño, y crea una atmósfera placentera y sensual. Las miradas vinculan a unas figuras con otras. La escena tiene lugar en un entorno de abundancia primaveral. Las nubes del fondo parecen tan cargadas de energía como el resto de la escena que contemplamos. Están a punto de descargar una gran tormenta. Lo que ha pintado Tiziano es un estado de ánimo, un mundo de felicidad sensual que tanto él como sus contemporáneos asociaban con la antigüedad. En la mujer que vemos desnuda en una esquina del cuadro, la sensualidad se torna explícitamente sexual. Tiziano se especializó en pintar desnudos femeninos, muy del gusto de la clientela de la época, que era casi exclusivamente masculina. La mujer parece algo desconectada del resto del cuadro, como si su presencia no fuese necesaria. Es posible que Tiziano la pintase como reacción a otro cuadro que colgaba en la misma sala que este, obra de su maestro Giovanni Bellini. Se llama La Fiesta de los Dioses y está en la National Gallery of Art en Washington. Buscar una imagen del cuadro en Internet.
El cuadro de Bellini incluye una mujer semidesnuda en la esquina inferior derecha. Tal vez Tiziano quiso competir con ese cuadro, mejorando la figura que había pintado su maestro. Este es uno de los últimos cuadros que pintó Tiziano antes de morir en 1576. Nos muestra el estilo sorprendentemente abocetado que fue desarrollando el pintor gradualmente a partir de la década de 1530. Este estilo es enormemente original y es una de las principales aportaciones de Tiziano a la historia del arte. La escena muestra un episodio de la mitología griega. Colgado boca abajo vemos a Marsias, que era un sátiro, una criatura mitad hombre, mitad carnero. Junto a él, el dios Apolo, que le había derrotado en un concurso musical, le desuella con un cuchillo. La sangre que cae al suelo atrae la atención de un perro que la bebe. No conocemos la razón que llevó a Tiziano a pintar esta historia, ni la interpretación que le daba. En el Renacimiento era frecuente la selección de temas de difícil interpretación, que permitían a los espectadores especular y mostrar su cultura. Se conocían esculturas antiguas que mostraban a Marsias atado en el momento previo a su castigo. Es probable que estos precedentes animasen a pintores y a coleccionistas a repetirlo. Lo más sorprendente de este cuadro y de otros del final de la vida de Tiziano es la radical novedad de su estilo. Frente al cuidadoso modelado de las formas que caracteriza la mayor parte de la pintura del Renacimiento, en estos cuadros de Tiziano las formas y los contornos parecen desenfocados, parecen faltos de definición. Sobre la superficie de este cuadro vemos una gran cantidad de pinceladas que no coinciden con aquello que describen. Aunque es difícil de apreciar en una foto, mirad la esquina superior izquierda de este cuadro. Volvamos al cuadro entero. Lo que vemos parece un gran boceto, parece inacabado. Las pintadas parecen haber sido aplicadas con vehemencia, de forma más impulsiva que premeditada. El resultado es que el cuadro parece muy espontáneo, pero sabemos que se trata de una forma de pintar muy premeditada. Tiziano hacía cuadros como este en varias fases. Pintaba una parte, la dejaba secar y así sucesivamente hasta que consideraba haber llegado a la imagen deseada. La diferencia entre esta forma de pintar y la habitual en la época es fundamental. En lugar de disimular las pinceladas, Tiziano llama la atención sobre ellas. Quiere que las veamos. Las pinceladas, parece decirnos, son expresivas en sí mismas, al margen de lo que representan. Quizás la novedad más importante es que el pintor está diciendo que en la pintura importa no solo el resultado final, sino también el proceso de creación del cuadro a base de pinceladas. El estilo abocetado de la última fase de Tiziano sorprendió a sus contemporáneos, que se posicionaron a favor o en contra. Algunos jóvenes pintores, sobre todo Tintoretto, se convirtieron en sus seguidores. Con el tiempo, esa forma de pintar se demostraría de enorme influencia para toda una tradición artística que va desde Rubens y Velázquez hasta el impresionismo del siglo XIX. Tiziano se ha convertido en un pintor de pintores, un artista cuyas cualidades son especialmente valoradas por otros artistas. Esto se debe a cómo llama la atención hacia el proceso de creación de los cuadros. Pero es importante matizar que para Tiziano la forma y el contenido no eran separables. La mentalidad del siglo XVI no disociaba estos dos conceptos tanto como lo hacemos quienes hemos conocido la pintura del siglo XX. Cuando Tiziano se centra en la forma en que está pintando, lo hace porque piensa que así aumenta el impacto de lo que pinta. Él busca transmitir, y para ello se concentra en la herramienta con la que trabaja, la pintura. Con esta forma de hacer, Tiziano liberó a los pintores de la necesidad de disimular las huellas de su trabajo y abrió para ellos nuevos caminos.